buenas tardes a todos. A nombre de la Cátedra Alfonso Reyes, les damos la cordial bienvenida. También le damos la bienvenida a todos los estudiantes y profesores que nos están siguiendo a través de live stream en diferentes campus del Tecnológico de Monterrey. Hoy nos encontramos con un día de celebración, de fiesta. Hemos podido concretar, después de varios años, la invitación para que una de las escritoras, no solamente más leídas, no solamente más reconocidas, sino fundamentalmente más queridas del mundo de habla hispana, puede estar con nosotros. Como ustedes saben, el objetivo de la Cátedra Alfonso Reyes es invitar y dialogar con las voces más representativas del pensamiento contemporáneo para tener una especie de brújula de cómo comprender el mundo y de cómo navegar en él. Y sin duda, las novelas de Rosa Montero son una brújula entrañable, luminosa, para comprendernos mejor los hombres y las mujeres y para comprender mejor el sentido de la existencia. Creo que no hay quien haya leído alguna novela de Rosa Montero que no haya quedado después tocado en el corazón y que no haya sentido además que los personajes son sus amigos, que los personajes los acompañan y que no haya sentido también que Rosa Montero es muy cercana, que se convirtió después de haberla leído en una amiga más, aunque no la hayamos conocido en persona. Creo que es la experiencia de quienes la hemos leído y nos hemos emocionado con ella. Quiero comentarles que al término de este diálogo, con toda su generosidad, va a estar firmando libros en una mesa que tendremos en la parte de afuera de esta sala, así es que los invitamos a ser pacientes. Y también hay una mesa con libros de ella para su venta, para que quienes han empezado a conocerla pues puedan seguir conversando con ella. Rosa Montero, como ustedes saben, escribe en el periódico El País desde 1976. Le comentaba ahora que hizo su viaje a través de Interjet, que la revista reproduce la columna. Rosa no lo sabía, pero bueno, este es un punto bueno para la aerolínea. No sé si tenga otros más, pero este punto de la revista es muy bueno. Sabemos que ha obtenido diferentes reconocimientos, como el Premio Nacional de Periodismo, el Premio de Asociación de la Prensa de Madrid a toda una vida profesional. Ha publicado las novelas Crónica del Desamor, La Función Delta, Te trataré como una reina, que por cierto acabamos de ver ese rincón que tenemos ahí, tal vez nos haga algún comentario respecto al polémico asunto de las reinas, hablando de su libro. Amado Amo, Temblor, Bella y Oscura, La hija del caníbal, que fue desde luego muy premiada, El corazón del tártaro, La loca de la casa, que es novela ensayo sobre el arte de escribir y que ha recibido múltiples premios, La historia del rey transparente, Instrucciones para salvar el mundo, Lágrimas en la lluvia y su secuela de Lágrimas en la lluvia, El peso del corazón, así como los relatos Amantes y enemigos, Historias de mujeres, Pasiones y otros libros más que son todos ellos profundamente luminosos. Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas, es doctor honoris causa por la Universidad de Puerto Rico y Premio Internacional Columnistas del Mundo. Sus obras más recientes que fueron presentadas ayer en la Feria del Libro con la compañía de María de Alba son La carne y Escribe con Rosa Montero. Queremos comentarles también que hoy mismo a las 7 de la tarde Rosa estará hablando sobre periodismo en la Cátedra Elena Poniatowska en Colegio Civil y agradecemos mucho la colaboración de la Cátedra Elena Poniatowska y de su directora San Juana Martínez para poder concretar la visita de Rosa Montero. Van a estar dialogando con ella la profesora Dolores Sainz, que además de ser profesora del Tecnológico, muy conocida por todos nosotros, es una lectora voraz de la obra de Rosa Montero, me parece que lo conoce absolutamente todo, estará en el diálogo y hemos invitado a dos estudiantes de la carrera de letras que también son unas apasionadas lectoras, a Fernanda Hernández y a Emilia, que van a estar dialogando con Rosa Montero. Muchas gracias por su presencia y muchísimas gracias, Rosa, por haber aceptado la invitación. Bueno, empezamos. Y aquí tengo esto. Bueno, buenas tardes. Rosa, bienvenida al TEC de Monterrey. Ayer te decíamos en la Feria del Libro, bienvenida a Monterrey, hoy te damos la bienvenida al campus, que tenemos muchos años, como decía Ana Laura, hace muchos años que yo le estoy diciendo, invita a Rosa Montero, trae a Rosa Montero, convéncela por favor, y ya por fin
se nos hizo, ¿verdad? Muchas gracias. Yo soy lectora de tus novelas, no sé desde cuándo, y tengo tan mala memoria que si me dicen cuál fue la primera que leíste, no tengo idea, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera? Pero me las he leído todas, prácticamente. Incluso ya la última, bueno, La carne la compré en ¿cómo se llama? Cuando la compras antes de que salga y preventa, no sé. Eso, y el del otro también, ¿verdad? Pero bueno, vamos a platicar, nuestras compañeritas, nuestras alumnas nos van a ayudar y luego vamos a platicar también, vamos a recibir preguntas del público, que la mayoría son alumnos de la materia de análisis y expresión verbal. Es una materia que llevan todos los alumnos del campus, todos los alumnos del tecnológico en primer semestre y donde tratamos de invitarlos a la lectura, de que al terminar el curso sean un poco más lectores que cuando llegaron. Entonces, bueno, pues esperemos que así sea. Yo quiero empezar con una pregunta. Tú en La loca de la casa dices que escribes de temas que te interesan, que te apasionan. Déjame ver el acordeón que traigo. Dices que escribes de temas que te angustian y que te apasionan. ¿Sí? ¿Cuáles son los que tendrías pendientes todavía? O sea, una próxima novela. Bueno, muchas gracias, Lola. Primero por leerme y por tus palabras y por tu afecto y por tu inteligencia. Y quiero dar las gracias al TEC, quiero dar las gracias a Ana Laura, a la Cátedra Alfonso Reyes tan absolutamente prestigiosa que me haya, y esta universidad tan prestigiosa también, que me hayáis invitado. Muchísimas gracias, estoy feliz de estar aquí y gracias a todos vosotros. Gracias a estas tres entrevistadoras de lujo que tengo. Y es curioso. Bueno, ya que me ha dicho Ana Laura, no pensaba hablar de eso para nada, ¿no? Porque me encanta, qué bonito campus tenéis, qué sitio tan increíble. Hemos pasado un momento por esa zona, además de retiro, el punto ese como para pensar y para relajarse, que a mí me haría falta uno en mi casa, debo decir, ¿no? Pero muchísimo, vamos, o sea, yo no saldría de ahí en una hora, yo creo, para intentar ponerme un poco mejor de la cabeza, que la tengo fatal. De tanto ir de acá para allá. Y así que me ha encantado. Y luego lo que me ha fascinado, porque me ha chocado mucho, efectivamente, es esa esquina de las reinas, que como memento histórico es muy interesante, yo no diría de quitarla, ¿no? Lo curioso es que sea algo que siga funcionando. Ha contado Ana Laura eso relacionándolo con mi novela Te trataré como una reina. Te trataré como una reina se titula así porque precisamente es lo que dice un personaje a una mujer y la novela demuestra que cuando te dicen te trataré como una reina te van a tratar peor que a un perro, ¿no? Y que el personaje termina dándole una paliza tremenda a la mujer, ¿eh? Entonces, no nos tienen que tratar como reinas, no tenemos que ser reinas, tenemos que ser personas. Y si alguien nos dice que somos reinas, huyamos. Y bueno, eso con respecto a eso ya está. Me decías que son las cosas, los temas. Pues mira, la verdad es que todos los escritores escribimos siempre sobre los mismos temas. Son cosas que nos obsesionan, que nos emocionan, que nos turban, que nos angustian, que no sabemos explicarnos. Y de hecho, pues lo que intentas con cada novela haces un esfuerzo para intentar explicártelo de una forma más profunda, más exacta, más bella. Y en realidad tú no escoges los temas que tratas en tus novelas, no escoges las historias, en realidad las historias te escogen a ti, ¿no? Las novelas nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños y del mismo modo que tú no escoges por la noche los sueños que sueñas, tampoco las novelas, ¿no? Entonces, esos temas que te emocionan, pues son los míos. Al principio, cuando empiezas a escribir, ni siquiera sabes de qué estás escribiendo. Luego te das cuenta con el tiempo, yo llevo ya publicando casi 40 años, tengo 15 libros publicados en este tiempo, pues te vas dando cuenta de cómo se van repitiendo, ¿no? Las cosas. Pues, por ejemplo, un tema, mis novelas son esencialmente existencialistas, ¿no? Entonces, de lo que trato
la novela moderna es esencialmente existencialista, pero las mías especialmente. Están especialmente obsesionadas por el paso del tiempo y por la muerte, ¿no? Porque la muerte es el gran drama, ¿no?, del ser humano. Venimos a este mundo con tantísimas ilusiones, con tantos deseos de vivir, ¿no? Somos criaturas tenaces, ansiosas de vivir, ¿no? Y tenemos miles de sueños y tenemos un yo enorme. Somos importantísimos para nosotros mismos, ¿verdad? El yo, cada uno es lo más importante, ¿no? Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, pues ha pasado media vida. Sois muy jóvenes, pero ya veréis cómo se acelera esto. En otro abrir y cerrar de ojos, si tienes suerte, has llegado a la vejez, que si no tienes suerte te mueres joven, ¿no? Pero si tienes suerte, has llegado a la vejez, es decir, vas perdiendo los dientes, el pelo, la movilidad, te conviertes en una verdadera ruina, eso con suerte. Y luego, en otro abrir y cerrar de ojos, te mueres. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué burla es esta? ¿Pero cómo es posible? ¿Quién nos ha engañado? ¿No? ¿Quién nos ha hecho venir, en efecto, al mundo con tanto deseo, tanta proyección y un yo tan inmenso para morir, para desaparecer, para no ser nada? La muerte no nos cabe en la cabeza, la muerte es inhumana. Entonces, mis novelas hablan mucho de eso y de encontrarle algún sentido a la muerte, si es posible, y del tiempo, del paso del tiempo, de lo que el tiempo nos hace y nos deshace. Y esa obsesión está desde que yo era pequeña, ¿no? Vivir es irse deshaciendo en el tiempo y además uno empieza a envejecer desde la cuna, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía 10 años, me recuerdo diciendo, mira Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala porque enseguida será de noche y estarás en la cama durmiendo, que no me gustaba, nunca me gustó dormir por las noches. Enseguida habrá pasado el tiempo y estarás en el colegio, que peor todavía, ¿no? Enseguida habrá pasado el tiempo y te habrás hecho mayor, también peor. Enseguida habrá pasado el tiempo y tus padres se habrán muerto. Enseguida habrá pasado el tiempo y te habrás muerto tú. Yo esto me lo decía con 10 años, os lo prometo, de verdad. O sea, pero no hace falta que me miréis con cara de pena, ¿eh? Porque os repito lo que he dicho. Mira, Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala. Así que cuando uno es muy consciente de la muerte y del paso del tiempo, uno también es muy consciente de la vida, ¿no? Y tienes como ese ansia y esa capacidad para comerte la vida a bocados, lo cual no está mal. Para todas las cosas buenas de la vida hay que pagar un precio, ¿no? Entonces, el precio de la conciencia de la muerte me parece bien pagarlo, si por él pues siento esta intensidad de la vida y del presente, ¿no? Y yo tengo la teoría además de que los escritores y concretamente los novelistas somos personas que estamos más obsesionadas por el paso del tiempo que la media, que nos es más difícil olvidarnos de que vamos a morir que la media, ¿no? Entonces, pues ese es el paso del tiempo, es otro de los temas fundamentales de mi obra. La memoria como una construcción imaginaria. Creemos que lo que recordamos es verdad, pero os aseguro que no es verdad. Es un cuento que nos contamos a nosotros mismos. Es un cuento, además, que vamos cambiando. Lo que yo recuerdo hoy de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años. Yo tengo un hermano, un único hermano, y muchas veces, pues como haréis vosotros y como con amigos también de la infancia y tal, pues nos unimos, nos juntamos y hablamos de cosas que hemos vivido los dos en la infancia juntos, escenas, momentos. Y os aseguro que los padres de mi hermano no son mis padres en absoluto. No tienen nada que ver, ni los padres de mi hermano, ni la casa en la que vivimos, ni aquello que vivimos, nada, porque él se ha inventado ese recuerdo de una manera y yo me he inventado ese recuerdo de otra. Y sin esa imaginación que completa nuestros recuerdos y que dan como un sentido de orden y de destino a nuestras vidas, las vidas serían un caos insufrible, imposible de llevar adelante y de soportar. Serían puro ruido y furia, que es una cita, como todos sabéis, de Shakespeare, ¿no? Entonces, hablo de eso, es otra de las obsesiones, la memoria como una construcción imaginaria. Y, por lo tanto, también la identidad como una construcción imaginaria, porque se basa en la memoria. Cuando tú quieres explicar a alguien que no te conoce quién eres, le cuentas un resumen de tu vida, ¿no? Un resumen de tu vida que es un cuento, ¿no? Entonces, la identidad es otra construcción imaginaria y también va cambiando. La realidad que vivimos es completamente resbaladiza, temblorosa, también es algo imaginario en gran medida. Y eso además, aquí que estamos en un tecnológico, eso además está probado por la ciencia, ¿no? Como sabéis, vivimos en una apariencia
de la vida. Y esto lo demuestran todos los estudios neurocientíficos. Un ejemplo, simplemente. ¿Sabéis la enfermedad esta visual que se llama glaucoma? El glaucoma es una enfermedad que va dañándose la retina, el nervio óptico, y entonces vas perdiendo la vista lateral, ¿no? Y la visión se te va quedando cada vez más estrecha, más estrecha, más estrecha, y al final solo ves como en dos pequeños, estrechos túneles por el centro, ¿vale? Pero lo increíble es que el glaucoma es completamente capcioso, es resbaladizo y engañoso. Y los enfermos de glaucoma no se dan cuenta de que lo tienen hasta que está muy avanzado. ¿Y cómo es posible que no se den cuenta de que lo tienen hasta que está muy avanzado? Pues porque el cerebro, que es un afanoso tejedor de certidumbres, el cerebro completa la parte que el ojo no ve. La completa imaginariamente, de manera que el cerebro se engaña, cree que está viendo bien. Y así cada vez ve menos y el cerebro completa el resto de la habitación, ¿no? ¿Y cómo se da cuenta el enfermo de glaucoma un día de que algo no va bien? Pues cuando intenta dar la vuelta a una esquina que cree que está viendo porque su cerebro la está dibujando, y da la vuelta y se choca contra la pared, porque no hay esquina, la está dibujando el cerebro. O sea que imaginaos hasta qué punto la realidad que vivimos, la realidad que vemos, la realidad que creemos sentir es una construcción imaginaria en muchos sentidos, ¿no? Entonces hablo también de eso, hablo del poder, del horror del poder, de cómo las relaciones del poder entre los seres humanos pueden llegar a ser aplastantes. Hablo del fanatismo, que es una de mis obsesiones y de mis horrores y de mis angustias. Hablo de la lucha de la luz y de las tinieblas desde el principio de los tiempos, en ese sentido, del fanatismo criminal contra un espíritu de progreso más solidario. Hablo de la necesidad de los otros para que la vida merezca llamarse vida. Todos somos animales sociales y necesitamos a los otros para vivir una vida plena. Y hablo, por supuesto, del amor, del sexo, de la pasión, de la maravilla del sexo y de la cárcel del sexo también, del deseo. Y bueno, yo creo que esos son más o menos los temas esenciales de mis libros. Y ahora estoy escribiendo una tercera novela de Bruna Husky, que son mis novelas futuristas. Y vuelvo a contar todo esto. Vuelvo a contar todo esto. Gracias. Bueno, Bruna es mi personaje favorito, yo creo. Vamos Muchas a continuar gracias. con una pregunta de nuestra compañerita. Nosotros sabemos que tú acabas de publicar el libro en el cual das un montón de consejos para escritores que quieren aprender a escribir mejor. Pero te quería preguntar, si pudieras dar solamente un consejo a los escritores jóvenes, Sí. ¿cuál sería? Y sobre esa misma línea, si ese consejo tuviera que ser exclusivamente para escritoras jóvenes mujeres, ¿sería el mismo o lo cambiarías? ¿Qué les dirías? ¿Qué nos dirías a nosotras? Empezando bueno, es que uno solo es muy difícil, ¿eh? Vamos a ver, no sé si puede uno solo, pero bueno, en los dos, para hombres y mujeres, perseverar. Porque escribir es muy amargo como trabajo. Quiero decir, si alguien quiere dedicarse a escribir para ganar dinero y para ser famoso, os digo ya que os habéis equivocado completamente, ¿no? Porque ni se gana dinero para nada, salvo 1 entre 1 millón, y ni se es famoso para nada, salvo 10 entre 1 millón. Entonces, verdaderamente es una grandísima equivocación hacerlo por eso. Y es muy amargo, trabajas muchísimo, intentas luego publicar y te lo rechazan todos los editores, y si por fin te publican, luego no te lee nadie, y luego el segundo libro te lo vuelven a rechazar, el mismo que te ha publicado el primero, y luego te hacen unas críticas horribles y estúpidas, o lo peor todavía, peor que eso, no te hacen ninguna crítica, que todavía es peor. Entonces, es muy amargo verdaderamente. Entonces, para escribir, aquella persona que quiera escribir, lo primero que tiene que hacer es saber que es una carrera de larguísima distancia y que tiene que perseverar, que tiene que prepararse para ser verdaderamente como un ninja, ¿no? O sea, un luchador de una épica increíble, y luchar toda su vida por seguir y seguir y seguir. La tenacidad de la estalactita tienes que tener, ¿vale? La tenacidad de la estalactita.
Y en cuanto a esto para hombres y para mujeres. Y para mujeres solamente añadiría lo mismo, pero con el refuerzo de decirles a las mujeres que vuestro deseo es tan importante como el de cualquiera. Porque vuestro deseo de escribir, y si no es ese, es otro deseo, el que sea, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos todavía las mujeres, aunque va mejorando, pero todavía se tiene, es que la mujer no pone su deseo nunca en primer lugar. Siempre le parece que es más importante el deseo de los otros, que es más importante y más ambicioso el deseo de los hermanos, de los novios, de los hijos, de los varones de alrededor, y su propio deseo le parece que no es lo suficientemente importante, que bueno, lo tiene que poner en segundo lugar y tal. Pues no, vuestro deseo es tan importante como el de cualquiera y hay que perseguirlo con la misma tenacidad con que lo persigue cualquiera. Así que simplemente para las mujeres diría que hay que reforzar esa tenacidad y esa fe en uno mismo. Muchas gracias, Emilia. Bueno, yo me quería quedar acá en la línea del oficio de la escritura, ¿no? En la Loca de la Casa hablas mucho de cómo el oficio de escritor está lleno de paradojas y contradicciones, ¿no? Como el querer escribir por una necesidad propia, pero al mismo tiempo porque quieres que te lean, por ejemplo. Y hay un tema que me parece muy interesante y que me gustaría que me platicaras un poco más, que es esto que tú planteas de que el pensamiento racional y la conciencia, a veces exagerada, funciona como que trunca un poco la creatividad, ¿no? El flujo creativo. Pero al mismo tiempo dices como el análisis y la crítica de las estructuras de poder es parte fundamental del oficio del escritor. Entonces, ¿cómo logras tú ese balance en tu obra? O sea, sin caer dentro de la literatura utilitarista y militante, que también hablas mucho de eso en La Loca de la Casa, y al mismo tiempo insertar tu literatura dentro de un contexto específico, que responda a un contexto específico. Madre mía, has preguntado tantas cosas interesantísimas todas que se me han olvidado. En pocas palabras, ¿cómo haces para que tu literatura no sea ni militante ni utilitarista? O sea, que no superponga un mensaje, que no superponga la creatividad a un mensaje y al mismo tiempo logras hacer esa crítica y hacer ese análisis de las estructuras de poder. Bueno, vamos a ver. Sí, habías dicho algo al principio también que era interesante, que ahora no lo he repetido y se me ha olvidado. Pero bueno. Lo de la paradoja y ¿Paradoja de? Que dices que el oficio de escritor es paradójico y contradictorio. Sí, bueno, la vida es paradójica y contradictoria, ¿no? O sea, la vida También. entera es completamente paradójica y completamente contradictoria. Pero bueno, escribir. La narrativa, la novela, vamos a hablar de la novela. La novela es, como decíamos, es un sueño que se sueña con los ojos abiertos. Nace del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños. Y es una búsqueda del sentido. El sentido de escribir es la búsqueda del sentido de la existencia. El sentido de escribir novelas es la búsqueda del sentido de la existencia. Es un camino de conocimiento. Tú no escribes para enseñar nada, escribes para aprender. Entonces, tú no puedes empezar efectivamente ese viaje de iniciación, ese viaje de conocimiento, ese viaje de descubrimiento llevando las respuestas previas. Por eso, toda literatura, lo que antes se llamaba hace décadas la literatura comprometida, que era la literatura militante, la narrativa militante, a mí eso me parece una absoluta traición con la finalidad de la narrativa, ¿no? Que es, la finalidad de la narrativa es intentar poner un poco de luz en las tinieblas de lo que somos, ¿no? Sacar un poco, hacernos más sabios, sacar un poco el fondo negro de la humanidad a la luz y poner palabras a lo que no tiene nombre. Por ejemplo, Stevenson, ¿verdad? Publicó hace ahora 150 años ya casi su libro El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Seguro que todos vosotros sabéis de qué trata más o menos el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ahora, me gustaría saber cuántos de vosotros lo habéis leído. Levantad la mano. Bueno, no está mal, no está mal, pero pocos. Y sin embargo, pocos para lo mucho que todo el mundo lo conoce, ¿no? ¿Y por qué resulta que todo el mundo conoce de qué va la novela cuando no se ha leído? Pues porque
lo que consiguió Stevenson, que por cierto soñó esa novela, la soñó literalmente por la noche, se levantó afiebrado, la escribió en 3 días, arrojó ese manuscrito al fuego y lo quemó, y en otros 3 días escribió la versión definitiva. Bueno, o sea que salió directamente de su inconsciente. Bueno, lo que consiguió Stevenson en aquel momento, que era la época además del victorianismo más puritano en Inglaterra y tal, fue poner palabras a algo que sabíamos todos dentro de nosotros, pero que no podíamos saber conscientemente porque no teníamos palabras para nombrarlo. Y es que dentro del ser humano hay muchas identidades, que dentro del ser humano hay una multitud de personas, ¿no? Entonces él, pues, dejó aflorar la dualidad, ¿no? Que somos Dr. Jekyll y que somos Mr. Hyde, ¿no? Y eso fue algo que venía del inconsciente, que él también lo encontró sin buscarlo y que de alguna forma nos hizo más sabios a todos. Esa es la función de la literatura de ficción. El escritor es como un pescador que está delante de un lago negro, liso y oscuro, que parece que está vacío, pero en realidad por abajo circulan pesados peces abisales, que son los símbolos que nos explican. Y si eres suficientemente bueno, pues consigues sacar uno de esos peces a la luz. Y ese símbolo nos hace más sabios y nos permite reconocernos más como humanidad, como los seres humanos, ¿no? Y esa es la función de la literatura. Entonces, verdaderamente tú no escribes para cambiar la realidad, escribes, como te digo, para intentar entenderla más. Y si alguien leyendo tu libro se da cuenta de algo que a él o a ella, al lector, le parece una denuncia, pues eso es algo que está poniendo ese lector, y eso es algo que ha salido de manera automática y de manera inconsciente por parte del escritor. De forma que a veces el talento del escritor puede mejorar los prejuicios del escritor. Os voy a poner un caso. Tolstoy, como sabéis, León Tolstoy ha sido uno de los grandísimos escritores de toda la historia. Y además de ser uno de los grandísimos escritores de toda la historia, era un machista y un retrógrado tremendo. Y sobre todo era un machista y un misógino, era terrible con las mujeres. Gorky decía que era un hombre que odiaba a las mujeres, y Gorky también era machista, así que imaginaos cómo debía de ser Tolstoy, ¿no? Entonces era verdaderamente aberrante y abominable en eso, ¿no? Entonces, Tolstoy se le ocurrió escribir a Ana Karenina de una manera didáctica, justamente para luchar por sus ideas, porque quería demostrar que el progreso era un retrógrado tremendo, que el progreso era malísimo para su idea del gran pueblo ruso y tal, tradicional, y que el progreso era tan malo, corrompía tanto la sociedad, que incluso las mujeres casadas cometían adulterio. Esa fue la idea de Tolstoy cuando hizo Ana Karenina, cuando comenzó a hacer Ana Karenina. Pero ¿qué pasa? Pues que tenía un talento de tal calibre, era de una genialidad en la escritura tal, que ese talento, esa genialidad, le salvó de sus propios prejuicios y terminó haciendo una historia. Ana Karenina terminó apoderándose de él, el personaje terminó apoderándose de él y contando su historia, la verdad de su historia. La verdad de su historia. Y la novela es feminista, aunque Tolstoy quería todo lo contrario. Vamos, de hecho, tan es así que su historia era eso, mostrar lo mala que era el progreso, que hasta las mujeres cometían adulterio, que Ana Karenina termina se suicida arrojándose al tren, que es el símbolo del progreso, ¿eh? O sea, que lo tenía pensadísimo para que fuera una fábula retrógrada, ¿no? Y machista. Pero no pudo hacerlo porque su talento le salvó. Así que lo que tienes que hacer es realmente escribir la mejor novela que sepas escribir, no con la razón, sino con el corazón y con las emociones, ¿no? En el inconsciente está la creación. Hay una fábula absolutamente maravillosa, clásica, que representa lo que es la creatividad, ¿no? Que es la fábula, no sé si conocéis, la fábula del 100 pies y de la cucaracha envidiosa. Pues va un 100 pies un día retorciéndose todo, de colores así, todo lleno de pelajos, ¿no? y de púas, ¿verdad? Y con las 100 patas y de colores así como unas bubas rojizas y tal, bueno, muy vistoso.
va por ahí por el campo y le está observando una cucaracha parda, repugnante y muy envidiosa, ¿no?, de lo bonito que es el 100 pies. Y entonces pues se acerca la cucaracha mala y le dice: ¡ay, 100 pies, qué guapo eres! El 100 pies, como toda criatura es vanidosa, se pone... Entonces, qué guapo eres, y además con todas esas patas, ese movimiento sinuoso de aquí para allá y todas esas patas que se mueven tan coordinadamente, que es que no sé cómo consigues hacerlo, esa especie de... Porque ¿cómo lo haces? ¿Me explicas? ¿Cómo consigues ese caminar que parece un ballet, ¿no? Un baile. Entonces el 100 pies, que está más, se ha puesto todo gordo de satisfacción, le dice: ay, pues sí, cucarachita, sí, es muy fácil, mira, verás. Yo comienzo con las 50 patas del lateral derecho, comienzo un movimiento de rotación en grupos de 4 o 5 que empiezan levantándose 4 o 5, cuando bajan los 4 o 5 de este lado siguen los siguientes 4 o 5, son como rotaciones que además se van compensando con el lado izquierdo, que cuando baja las patitas, la quinta patita, se levanta la primera última de detrás y tal, y entonces se combinan de un lado y de otro, y eso es lo que hace este movimiento sinuoso. Y dice: se pasa 20 minutos explicándolo. Y la cucaracha le mira muy, muy interesada y dice: pero qué interesante, qué bien me lo has explicado. Y ahora, por favor, querido 100 pies, ¿me lo podrías demostrar? Y el pobre 100 pies ya no se pudo volver a mover nunca más. ¿Por qué? Porque al ser consciente de lo que hacía, del movimiento, no pudo repetirlo, porque el movimiento era inconsciente. Y eso es el arte, eso es la creatividad. Cuando te haces consciente de lo que estás haciendo, eres incapaz de crear. Incapaz de crear. Es como bailar. Os habrá pasado bailar agarrado, ¿no? Que yo no sé, porque soy de una época que bailábamos sueltos, ¿no? Bailas agarrado con alguien y entonces vas todo tieso y de repente hay un momento en donde te distraes y hay 20 segundos en donde va fenomenal todo, ¿no? O sea, no pisas al compañero, te das la vuelta, todo estupendo, y de repente vas haciéndolo así sin darte cuenta y de repente dices: ay, pero si estoy bailando fenomenal. ¿Cómo lo estoy haciendo? En ese momento le pegas un pisotón tremendo ya. Porque no hay que poner la cabeza en la creatividad. La creatividad tiene que nacer cuanto más libre del fondo de uno mismo, mejor. Y además, cuanto más abajo descendamos de nosotros mismos, más nos pondremos en contacto con el resto, con la universalidad, con el resto de la gente, con el resto de nuestra época, porque muy dentro de cada uno de nosotros estamos todos, ¿no? Entonces, esa es la contradicción, que por un lado, para crear, tienes que borrarte. Decía Julio Ramón Ribeiro, escritor peruano, que una novela madura exige la muerte del autor. Es una muerte naturalmente metafórica, quiere decir que el autor, el yo consciente, tiene que borrarse y la novela tiene que fluir desde ese inconsciente, ¿no? Entonces, lo contradictorio es que tiene que borrarse el autor y salir de ese inconsciente, pero al mismo tiempo, a lo largo de la obra, año tras año, novela tras novela, vas aprendiendo la carpintería, digamos, o sea, el oficio. Entonces, eres en eso como un carpintero, verdaderamente. Cuando eres joven, haces las patas torneadas de una silla y te salen fatal, ¿no? Y yo ahora, a mi edad, pues ya hago unas patas torneadas la mar de monas, ¿no? Redonditas y tal, porque ya has aprendido. Entonces, esa carpintería sí que la vas aprendiendo. ¿Y en qué consiste esa carpintería? Pues en que cuando arde en tu cabeza esa imagen que ha salido de tu inconsciente y sin que medie el yo, sabes cómo trasladar esa imagen ardiente y brillante y luminosa al papel. Eso es el oficio, ¿no? Entonces, vas aprendiendo por una parte el oficio y por otra parte vas aprendiendo a borrarte cada vez más para que esa imagen crezca y salga sola. No sé si te he contestado. Perfectamente. Bueno, muchas gracias. Yo te decía hace rato que en la materia que yo imparto, que se llama Análisis y Expresión Verbal, tratamos de que cuando el semestre termine los alumnos sean un poquito más lectores que cuando llegaron. Entonces, generalmente al principio del semestre yo les pregunto qué te gusta leer, qué lees, qué estás leyendo en este momento, y nunca falta el alumno que pone una cara de espanto de no puede ser que en esta materia me vayan a poner a leer. Y yo le pregunto, bueno, ¿por qué no te gusta leer? Y casi siempre me dan una razón que yo la he bautizado como la vacuna contra la literatura.
hubo algún profesor que logró vacunarlos porque les exigió algo que no correspondía a su edad o qué sé yo. El caso más reciente que recuerdo que me dice un alumno, le digo, bueno, ¿cuándo te vacunaste contra la literatura? Dice, cuando me pusieron a leer La Divina Comedia en secundaria. Sí, dice, odié la literatura. Entonces, bueno, tú hablas de ese libro llave, de esa llave. Dices que hay un libro que es la llave que te acerca a la literatura, que te abre tus gustos literarios. Bueno, no sé qué tan difícil, pero yo creo que es muy difícil que como docentes que estamos tratando de guiar a los muchachos, logremos encontrar esa llave, pero no sé si habrá manera de que nos ayudes a simplificar ese Bueno, no solo proceso. son los docentes. Yo escribí un artículo una vez que se titulaba «Cómo convertir el Quijote en un ladrillo». Y es verdad, estoy completamente de acuerdo contigo, Lola, que hay una manera de hacer odiar la literatura a la gente y es obligándoles, y además obligándoles la mayoría, porque claro, está por lo menos en España, están las lecturas obligatorias curriculares y no les da tiempo ni a los profesores que se matan realmente, ¿no? por tener actividad con los chavales y por movilizarlos, es que no les da tiempo ni siquiera a poner otras lecturas. Y aquellos que se esfuerzan, yo conozco el caso porque voy a muchos colegios, pues vienen los padres de algunos de los alumnos diciendo, encima que tienen que leer esto, ¿por qué les mandas esto otro? O sea, que tienen todo el sistema en contra, ¿no? Y claro, en España pues les obligas a leer el Mío Cid y ya no digo el Quijote, que la segunda parte del Quijote la verdad es que tiene muchísima gracia y bueno, está bastante asequible, ¿no? Pero incluso para los que no leen la segunda parte. Pero la Celestina, el Mío Cid, es que son cosas imposibles. Los clásicos son estaciones de llegada, no son estaciones de salida en la cultura. Y tiene un efecto además pernicioso triple, porque a unos, en primer lugar, les quitas para siempre las ganas de leer, y a otros que aún así leen, lo que les quitas para siempre es las ganas de leer textos españoles, porque resulta que les dices que esa es la obra cumbre de la literatura en español. Y claro, pues ellos están leyendo Harry Potter por otro lado y dicen, pues vaya rollo que mal se escribe en España, ¿no? Así que no vuelven a leer literatura escrita en español también, muchos de ellos, ¿no? Es tremendo. Y yo creo, en efecto, que a mí me da mucha pena la gente que no lee, de verdad, pena de verdad. Y no solo ya porque sean probablemente más incultos, que desde luego el 99% pues yo creo que lo son, probablemente menos libres, porque la cultura y el conocimiento te hace más libre, o sea que el 99% probablemente serán menos libres, pero sobre todo porque viven muchísimo menos que los que leemos, porque leer es como te da la posibilidad de vivirte en otras vidas, en tantas otras vidas, que realmente enriquece tu realidad vital de una forma increíble y además te da una protección extrema frente al horror, ¿no? Porque nunca estás solo. Si te gusta leer, nunca estás solo. Siempre, por muy angustiado que estés, por muy raro que te sientas, por muy friki, por muy destrozado, siempre hay alguien, algún libro que te demuestra que hay otro que se siente así. Entonces, nunca estás solo si lees, ¿no? Entonces, yo creo que vivir sin leer es una vida mucho más dura que la que tiene el que lee. Pero para eso, claro, hay que encontrar ese libro llave, que yo estoy convencida también que hay un libro llave que les espera a todos y que puede ser un libro que la convención cultural considere una verdadera porquería, una mierda total. Da igual. Si ese libro sirve para que ese chaval o esa chica realmente vean que les ha vibrado el corazón leyéndolo, bienvenido sea y bendito sea. Y además es que la lectura es algo muy activo, no es nada pasivo. Aunque uno está quietecito leyendo, es intelectualmente de lo más activo que hay, de lo más activo. Porque realmente al leer un libro tú lo completas, lo reescribes mientras estás leyendo. No hay dos lecturas del libro igual, ¿no? Entonces depende del momento, depende de lo que estás buscando, depende de lo que estás sintiendo en tu vida y que pones en el libro. Pues cada libro realmente, hay libros
que nos parecen horribles, pero que a lo mejor en alguien que lo ha leído en ese momento, esa persona ha puesto veracidad en ese libro, su veracidad, su necesidad, y ha convertido esa lectura en algo absolutamente esencial y entrañable, ¿no? Es muy gracioso esto, ¿no? Lo que hace leer, y te baja mucho además las ínfulas, ¿no? Porque a mí a veces me llega a gente a la feria del libro o algo así, me dicen, Rosa, cómo me gusta cómo escribes, me encanta. Es que eres mi ídolo, ¿no? Te leo todo, y además es que escribes tan bien, y además de escribir también, eres tan honesta, tan auténtica, tan honesta, tan original. Media hora así, ¿no? Tú encantada, claro, tal. Y, sí, bueno, gracias. Dice, bueno, al final de esto te dice, bueno, mira, tú y fulanito de tal, los que más me gustan del mundo. Y a ti te parece que ese fulanito de tal es un escritor repugnante, que sus libros son malísimos, que escribe horrible, que es un deshonesto total, que es mentiroso. Entonces, pues esto te indica hasta qué punto esos elogios que recibes están basados también en la construcción que el lector ha hecho en la generosa, la preciosa construcción que el lector ha hecho con tus libros al leerlos, ¿no? Entonces, por eso yo en ese sentido no desdeño ni desprecio absolutamente ningún libro, por mucho que aparentemente pues parezca que sea un bestseller repugnante, ¿no? A lo mejor ese bestseller repugnante, bueno, salvo Las sombras de Grey, ese sí le desdeño y le desprecio, pero no literariamente, sino porque dice a las chicas que es estupendo que las peguen. Por eso me parece repugnante ese libro. No literariamente, que también lo es, pero por esa parte no me importa. Yo te quería preguntar también sobre la metaficción en tu obra. En varias de tus libros nos encontramos con que tú sales como personaje, y también particularmente en La hija del caníbal me llama muchísimo la atención que no solamente la personaje Lucía está escribiendo está escribiendo el libro, sino también que está mintiendo al momento de escribir. Sí. Y eso se me hace pues interesantísimo. Entonces quería ver cuál es el rol que juega la metaficción en lo que tú escribes. Bueno, no solo la metaficción, ¿no? Sino una de las cosas que ya la he citado al principio dentro de mis temas, digamos, una de las cosas que me gusta mucho trabajar en ella en mis libros es como os decía, en la resbaladiza frontera entre la realidad y la ficción, ¿no? Como digo, yo creo que realidad y ficción se están mezclando constantemente. No entiendo, además, lo que la gente se entiende habitualmente por realismo. A mí me parece una versión verdaderamente muy pequeña de lo que es la realidad, ¿no? La realidad incluye también los sueños y los delirios. El nazismo cambió la realidad del siglo XX y era un delirio, ¿no? Entonces, pues la realidad me parece que está entremezclada de fantasía y que es un decorado, como decíamos antes, que en cualquier momento se puede destruir, ¿no? Se puede caer y puede aparecer otra cosa. Y por eso siempre me ha gustado jugar en esa frontera entre la realidad y la ficción. En la hija del caníbal hay un juego muy fuerte con esto, está muy bien mirado, porque además la protagonista todo el rato la confunden con otra persona, todo el rato la confunden con otra persona, ¿no? O sea, como si hubiera un montón de Rosas Monteros. Y hay un momento en la novela en que ella habla de que, ¿y si acaso yo fuera la escritora Rosa Montero?, dice la protagonista. Y luego dice, pero no, porque Rosa Montero es guineana y negra, ¿no? Y escribe en lengua bubi, ¿no? Que es la lengua guineana. En la última novela, en La carne, salgo de verdad salgo yo, de verdad. Y mi protagonista, que se llama Soledad Alegre, pues tiene un encuentro conmigo en un bar, ¿no? Para hablar, para pedirme datos sobre una exposición que está presentando. Y ahí sí que soy yo, ¿no? Pero me veo a través de los ojos de mi protagonista y es divertidísimo porque mi protagonista me odia constantemente en cuanto que me ve. Y dice, pero ¿cómo va? Está tatuada, dice, detesta que esté tatuada. Y lleva unas botas, ¿verdad? De Dr. Martens, no son estas, pero vamos. le parezco un horror. Y me hizo mucha gracia, ¿no? Verme a través de los ojos de mi protagonista. Entonces, ese tipo de cosas me gustan mucho para jugar, como te digo,
con los límites de la realidad, ¿no? Entonces, incluir el hecho de que lo que estamos leyendo es una novela, ¿no? La metaficción, incluir la fabulación dentro de la novela, pues refleja la manera en que yo veo el mundo, en que este mundo es una fabulación, ¿sabes? Fundamentalmente. Y sí, es una cosa un juego que me gusta hacer. En la carne, en la última novela también, como mi personaje es una curadora de exposiciones que está preparando una exposición de escritores malditos para la Biblioteca Nacional de España, pues uno de los personajes es la directora de la Biblioteca Nacional de España y resulta que se llama Ana Santos Aramburu y resulta que es de verdad la directora de la Biblioteca Nacional de España. Y es amiga mía, o sea que sale de personaje una persona que es de verdad. Y la pobre no sabía que la estaba sacando de personaje, no tenía ni... Y entonces cuando terminé el primer borrador se lo mandé, fue la primera persona que lo leyó y le dije, mira Ana, léetelo por favor, dime si te parece bien porque te saco de personaje y además hablas mucho, ¿no? Afortunadamente le gustó, no solo le gustó, sino que ahora está tan encantada de ser un personaje de la novela que me ha comprado como 100 libros para regalarlos. Así que, pero vamos, que me gusta mucho jugar con eso, ¿no? Poner ingredientes verdaderos dentro que pueden ser ficticios. Y antes lo hacía muchísimo y ahora con Google, con los algoritmos de Google, ¿verdad? Pues es más difícil porque antes me gustaba poner cosas, pues que la gente no sabía, pues hablar de libros. En El corazón del tártaro hablo de un manuscrito de Chrétien de Troyes, que es un escritor medieval, que se ha encontrado de la leyenda del Caballero de la Rosa y tal. Entonces no existían los algoritmos de Google y era difícil de encontrar. Y era mentira, me lo había inventado yo todo, pero cantidad de críticos dijeron porque la bonita historia, leyenda del Caballero de la Rosa la dieron como cierta, ¿no? Entonces es divertido jugar a eso. Bueno, es que tengo dos... Bueno, no, ya me decidí. La voy a cambiar un poco. Te iba a preguntar que si ni la crítica ni el tiempo aseguran hacerle justicia a una obra literaria, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que... Te iba a preguntar qué es lo que define la calidad, o no la calidad, sino el éxito de una obra, pero creo que lo contestaste un poco ahora como... Incluso cuando un libro está despreciado por la crítica o en general, si mueve algo adentro, entonces va... Sí, sirve en ese momento. Mira, no hay nada, absolutamente nada objetivable que diga, a lo largo de la historia se ve, nada objetivable que diga que un libro es mejor que otro o que una pintura sea mejor que otra. Son convenciones sociales y el hecho de que... Pues la definición de los libros clásicos, por ejemplo. Sí. Un clásico es aquel que no solo tiene un montón de interpretaciones, incluso contradictorias, ¿sí? Cuanto más interpretaciones tenga, mejor. Y que además, con el paso del tiempo, puede seguir siendo interpretado y puede seguir siendo representativo, ¿no? de las emociones. Shakespeare es un ejemplo clarísimo, ¿no? de eso. Todo lo... o el Quijote, obviamente, ¿no? Pero aún así, bueno, puede haber más quórum, digamos, de gente que siga sintiéndose pues atañido por eso, ¿no? Pero aún así, yo me pregunto cuántos Shakespeares hay que han pasado y han desaparecido y nos hemos olvidado. ¿Cuántos Cervantes? ¿Cuántas escritoras también? Que también han escrito. La historia de la literatura está llena de gente olvidada maravillosa, que de repente, por una casualidad, a lo mejor al cabo de 2 siglos de su muerte, vuelve a emerger uno y se descubre como un texto maravilloso y que no es más que la punta del iceberg. Cuantísimos estarán perdidos para siempre, ¿no? Sí. Entonces, no hay manera de saber. Y en los momentos pueden ser famosísimos gente que desaparece para siempre y famosísima gente que a ti te parece un asco de mala, ¿no? Y entonces, mi criterio, los amigos escritores... Como a todos nos gusta muchísimo leer, el escritor es en primer lugar un lector apasionado, ¿no? Entonces, cuando vamos los escritores
mesas redondas, actos, festivales y tal, pues nos gusta tanto la literatura, leer y escribir, que nos pasamos 4 horas en una mesa redonda y luego nos vamos a cenar y seguimos hablando de literatura en la cena, seguimos hablando de literatura. Y entonces, una de las cosas que más haces con los amigos escritores es discutir de libros, de gente, escritores, amigos míos, cuyos libros, por ejemplo, me parecen estupendos y que les considero intelectual y literariamente estupendos, de repente defienden un libro que a mí me parece un aborto de libro y al revés. O sea que ni siquiera no es una cuestión de que uno sepa más y otro sepa menos, es que el gusto realmente es que no es objetivable, ¿no? Entonces, pues simplemente tienes que escribir intentando seguir ese camino tuyo, porque tú sí que sabes, tú sí que te das cuenta. Yo creo que el autor tiene como una intuición, por otro lado, completamente insegura, ¿no? Porque tienes unos altibajos tremendos y una inseguridad tremenda, pero tienes como la intuición de que hay una autenticidad en la escritura que es la que yo percibo cuando leo libros, incluso de escritores estupendos, ¿no? Hay libros de escritores, hay escritores súper famosos, Bolaño, por ejemplo. Bolaño es un escritor, bueno, claro, que es un mito total y que además tenía, porque el pobre se murió demasiado joven, tenía unos dones, un don de narrativo, tenía una capacidad narrativa increíble. Pero, sin embargo, a mí la gran parte de su obra me parece tramposa y mentirosa, porque yo la leo y lo que siento es que está escribiendo que no necesitaba escribir ese libro, que simplemente se nutre de su facilidad y de su talento verbal que tenía y para epatar a los críticos y a mí me irrita. Yo Detectives salvajes, por ejemplo, es un libro que empecé leyendo 100 páginas y dije, wow, qué deslumbramiento. A las siguientes 100 páginas dije, a las 300 dije, pero qué tramposo, y lo tiré. No. Entonces, pero luego coges el libro que hizo antes de su muerte, ese tocho de 2666 o como se llamara, y sobran muchas páginas, pero la mitad del libro es grandioso, porque ahí tiene una veracidad, la veracidad del que se estaba muriendo. Entonces, eso es lo que yo percibo, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí eso es lo verdadero de un autor, que yo percibo o creo percibir que necesita escribir ese libro, que está buscando poner un poco de luz en las tinieblas, que es el libro necesario, que lo hace con ese rigor, ¿no? Y con esa emoción y con esa entrega. Y entonces, pues eso es lo que me gusta y eso es lo que sientes como autor que haces y sabes cuándo lo estás haciendo o cuándo no, ¿no? Y entonces eso es, digamos, que la lucecita que te guía desde mi punto de vista. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar a preguntas de la audiencia. Buenas tardes. Hola. Bueno, entre tus libros hay muchos que me gustan, pero para la gente que leemos, ya sabes que a veces es difícil decir cuando te preguntan de tus libros favoritos, pues hay uno que está en el top 10 de mis libros favoritos, uno tuyo, que es La ridícula idea de no volver a verte. Me encanta. Muchas gracias. Y en ese libro hay varias cosas que mencionas que me gustaría ahorita. Una que incluso ya la dijiste ahorita, que el mayor problema de las mujeres occidentales es que no sabemos vivir nuestros propios deseos, vivimos para los demás, para los hijos, para el padre, el ser buena madre y todo. Y luego otra cosa que mencionabas ahí es la culpabilidad, que es una emoción tradicionalmente femenina. Sí, que todo el tiempo nos la pasamos culpando por cosas y no nos atrevemos a ir por nuestros deseos, porque siempre, por ejemplo, si estamos ahorita aquí a la 1 de la tarde y somos mamás, dices, híjole, no dejé la comida hecha, y entonces entonces siempre estás con ese agobio de estar viviendo por los demás y estarnos culpando de si no cumpliste con los requisitos. Y luego otra cosa que mencionas mucho es la ambición, o sea, que está muy bien visto que los hombres sean ambiciosos, pero las mujeres no. O sea, el hecho de que una mujer sea ambiciosa está muy, muy mal visto, sobre todo en estas culturas. Y luego mencionas otra, a ver, es que las tenía por páginas de modo igual,
Bueno, las mujeres tenemos el síndrome de la redención, lo normal no existe, la ambición es siempre sospechosa en una mujer, qué angustiosa confusión entre el propio deseo y los deberes heredados, o sea, cómo venimos heredando tantas cosas ya de tradición. Y entonces me pregunto yo, bueno, porque en ese libro, aparte de que hablas todo ese tipo de cosas que nos pasa a las mujeres, mencionas las dos vidas paralelas de tú y Pedro, ¿verdad? Y Pablo, perdón, y María Curie y Pierre Curie. Y entonces, a final de cuentas, cuando mencionas esa pareja de científicos que se amaban terriblemente, que tenían una pasión ambos dos por la investigación, que se unieron y también fueron padres de familia, pero que él tuvo un apoyo incondicional con ella, impresionante, porque no era de que, ay, vete a hacer la sopa a tu casa y deja aquí la radio y no le deja de mezclar. ¿Sí me explico? O sea, esa complicidad en todo, en el trabajo y en la casa, me encantó, y ese paralelismo que haces tú, también te quería preguntar, bueno, ¿qué tan difícil fue hablar de tu vida, pues un poco, yo creo, privada ahí? Pero bueno, y aquí hay muchísimos jóvenes y nosotros a veces decimos, las que tenemos hijas, ay, ojalá que mi hija se encuentre un hijo, un esposo que la apoye, como que ya debería ser implícito que el hombre apoya a la mujer, o sea, no necesitas encontrar a un hombre que te apoye, ¿no? Entonces, como que ¿qué recomendación les pudieras dar? Porque hay muchos varones, a los hombres y también a las mujeres, ¿no? Para que haya esa complicidad de parejas como la tuya y Pablo, y como la de Pedro Pierre y María Curie. Madre mía, qué tema. Qué tema tan grande. Bueno, lo primero es que yo me pegué muchísimas veces con Pablo, o sea que la convivencia es durísima. Y Marie Curie se pegó muchísimas veces con Pierre, ¿eh? Bueno, se plegó, que yo, claro, fue 100 años antes lo de su pareja. Y aunque Pierre Curie evidentemente la apoyaba de una manera que en aquella época no apoyaba a nadie, por ejemplo, le quisieron dar el Nobel a él solo y él se negó. Que menos, porque el trabajo era solamente, el trabajo del descubrimiento del radio había sido la tesis doctoral de Marie Curie, y él se había sumado a eso para ayudarla, pero el trabajo era de ella, ¿no? Pero bueno, digo que menos desde hoy, pero entonces en aquella época es que había un sexismo brutal, o sea que realmente le apoyó muchísimo, pero por otro lado eran una pareja de aquella época, y entonces Marie Curie era la única que cuidaba a los niños, la única que hacía la comida, la única que hacía todo eso, la única. Y no solo eso, sino que si se lee bien, por ejemplo, la biografía de la hija de Marie Curie, de Eva Curie, que es preciosa, pues se ve que Pierre Curie era un poco como un tercer hijo más para Marie, ¿no? Marie le tenía que cuidar todo el rato, él no podía estar sin ella, sin Marie Curie, era un poco como un tercer hijo. Y hay una escena tremenda que cuenta Eva Curie que dice, mi madre a veces estaba con los otros científicos y tal, y se emocionaba y entonces se ponía a hablar de ciencia y tal, y de repente se daba cuenta que estaba hablando y que Pierre estaba callado, y claro, se callaba por no pisotear a su marido. O sea que, en fin, quiero decir que lo perfecto no existe, que las relaciones sentimentales son dificilísimas, hasta en el mejor de los mundos posibles es muy difícil, eso verdaderamente. Que el sexismo y el machismo, que es lo mismo, es una ideología en la que se nos educa a todos, a hombres y mujeres, que las mujeres también somos machistas. Lo que pasa es que como por lo general... como no por lo general, sino como en este juego estúpido de estereotipos en el que se nos encadena a todos con el sexismo, a las mujeres nos toca un papel muchísimo peor, pues la mayoría somos más conscientes de ello y queremos cambiarlo, ¿no? Pero ya está cambiando también muchísimos hombres, afortunadamente, no lo suficiente, ni los hombres ni las mujeres, no lo suficiente, pero está cambiando mucho. En la última manifestación del 8 de marzo en Madrid, que fue enorme, multitudinaria, habría unas 80.000 personas, el 40% por lo menos eran chavales chicos y chicos jóvenes menores de 25 años. Entonces, era
era la manifestación contra el sexismo, ¿no? Y por la mujer, ¿no? Todo lo que cuentas, lo que has ido diciendo, por ejemplo, los deberes heredados de que hablábamos, no es un problema solo de la mujer, es un problema también del hombre, ¿no? Y se habla en el libro pues, de eso, el deber heredado, el que tanto hombres como mujeres estemos respondiendo, estemos marcando nuestra vida por el mandato materno y paterno que hemos recibido. Aún peor, en vez de seguir nuestros propios deseos, intentamos cumplir lo que nos mandaron hacer nuestros padres, nuestra madre y nuestro padre. Y aún peor, por lo que intentamos hacer lo que creemos que nos mandaron nuestros padres, que a lo mejor no es verdad. ¿No? Y eso pasa a hombres y a mujeres, ¿no? Y la culpabilidad también es así, ¿no? La culpabilidad de la mujer es evidente y es muy fuerte cuando intenta salirse del papel tradicional, que es lo que estamos haciendo todas ahora. Entonces, como el papel tradicional todavía estamos tan aplastadas en el más recóndito lugar del cerebelo por esa tradición, en cuanto que descuidas, digamos, a los hijos o esto, pues hay una culpa enorme. Pero los hombres también tienen culpa cuando no cumplen su papel tradicional. Por ejemplo, el tremendo problema de las parejas en el que la mujer gana más dinero que el hombre, que no tendría por qué pasar nada, pues el hombre lo lleva muy mal porque se siente culpable de no ser el que gana. Se siente fatal también, ¿no? O sea, y eso lleva unas complicaciones en la relación tremendas, por ejemplo, ¿no? Lo de la culpa de la mujer no tiene ninguna gracia, pero os voy a contar una historia fantástica porque hace unos meses, hace pocos meses, 4 así, estuve en una mesa redonda con mujeres científicas en España. Eran 4 mujeres científicas como de 40 y tantos, 50 años, y además científicas absolutamente punteras, investigadoras que estaban al nivel más alto de investigación científica en España. Tremendas, unas tías maravillosas, 4 mujeres. Y yo. Y se estaba hablando de los problemas de ser mujer en la ciencia, tal y cual, y se estaba hablando de los problemas de tener hijos y ser madre y hacer esa carrera tan tremendamente puntera de investigadora. Todas las 4 tenían hijos. Y había una maravillosa, andaluza, que estaba trabajando como investigadora en la Universidad del País Vasco y que tenía un hijo. Y que empezó a contar, está trabajando en un territorio completamente innovador, que es el de la terapia autoinmune para el cáncer, muy importante. Y estaba haciendo un trabajo rompedor. Entonces, esta mujer se había doctorado aquí y se había hecho había conseguido, porque es un genio, un trabajo de postdoctorado en el Instituto Pasteur en Francia. Y se fue allí 2 años y se fue con su hijo pequeño. En vez de dejárselo a su marido, ya se fue con su hijo pequeño y se fue allí y le fue dificilísimo, bueno, terrorífico y tal y cual. Y entonces decía en un momento determinado, y dice, y claro, yo debo decir, decía, era muy graciosa andaluza así, yo debo decir que el primer día que dejé a mi hijo en la guardería, me marché llorando, pero de alegría. Pero de alegría, decía. Y luego añadió, y claro, eso me creó una culpabilidad tremenda. Claro, entonces, ahí hay un tremendo territorio que hay que atravesar, un tremendo territorio que hay que desbrozar y que hay que aclarar, que tenemos que ver qué es lo que nos pasa, que tenemos que ponernos en otro lugar, que tenemos que juzgarnos de otra manera. Entonces, y tenemos, evidentemente, que compartir todo, compartir el cuidado de los niños con los... No es que el hombre te ayude, es que es su trabajo. A mí una cosa, ni una sola vez, jamás, quitaros siempre de la cabeza lo de, no, mi marido me ayuda. ¿Cómo que es esto? Mi chico me ayuda. ¿Qué? ¿Que ayuda? Será que hará la parte que le toca. Que hará la parte que le toca. Y otra cosa que a mí me resulta siempre tremendamente sorprendente es que esto va cambiando, insisto, ¿no? Pero que tantos hombres hablemos del sexismo y del papel, del rol de la mujer y de la disolución del sexismo en la sociedad, y los hombres se crean que estamos hablando solo de mujeres. Pero un momento, si estamos hablando de cambiar los roles sexuales por género, estamos hablando de cambiaros a vosotros también, de que cambiemos todos este tipo de sociedad. Estamos hablando de algo que te afecta tanto como a mí. Entonces, no es algo que sea nuestro, es algo que es de todos, ¿no?
¿Qué tal? La pregunta es muy concreta. ¿Cuál es el valor literario de la figura del androide replicante? Me refiero a Bruna, ¿no? En el contexto, además de Blade Runner, que ya se estrenó, y esta distinción de lo humano, que se da mucho en literatura, y de lo posthumano, como en ciencia ficción. Sí, bueno, estamos ahora realmente en el tema fascinante de la poshumanidad, que además es una realidad tecnológica y que va a proponer montones de problemas éticos, ¿no? Por un lado está el desarrollo de la inteligencia artificial. Por un lado está el desarrollo de la inteligencia artificial y por el otro lado está el desarrollo del cyborg, ¿no? Es decir, del humano que cada vez es más robot. O sea, por un lado el robot que cada vez es más humano, por otro el humano que cada vez es más robot y vamos a unirnos en cierto lugar, ¿no? Yo simplemente en mis novelas de Bruna Husky, que es a lo que te refieres, a mí me encanta la ciencia ficción porque creo que ofrece una herramienta metafórica poderosísima para hablar de la realidad, Entonces, cuando pensé en escribir en crear un mundo de ciencia ficción que yo pudiera visitar cuando yo quisiera, pues como desde siempre, de dos de mis obsesiones que vienen en todos mis libros y tal, han sido, como he dicho antes, la muerte, ¿no? Y el paso del tiempo y la muerte. Y la otra de mis obsesiones, la memoria como construcción artificial, inmediatamente se me ocurrió que podría retomar el mito de Philip K. Dick, que es, como sabes bien, lo digo para los que no lo sepan, el autor de la novela sobre la que se inspiró Blade Runner, el mito del androide con memoria artificial, que es para mí un mito moderno, como quien toma el mito del Edipo para hacer una novela sobre el mito del Edipo, que es un mito clásico. El mito del androide con memoria artificial que muere pronto es un mito moderno, punto. Para poder hablar otra vez de lo mismo, de la memoria artificial, del ser humano y de la muerte y del paso del tiempo, punto, nada más. Mi androide no es como el androide de Blade Runner, aunque en esta segunda Blade Runner estoy muy muy irritada porque se parece mucho más a mis novelas, la segunda de Blade Runner que la primera, que se parece muchísimo menos. La primera de Blade Runner eran como robots orgánicos, pero robots construidos tenían ojos, les ponían los ojos y tal. Mi androide es un clon. Es un clon, es decir, es humano, orgánico, lo que pasa es que no ha nacido del vientre materno y es un clon acelerado, madurado aceleradamente, con un clon manipulado por los ingenieros genéticos, madurado aceleradamente, en 22 meses se consigue que ese clon tenga 25 años orgánicos y ahí es cuando se le activa y vive 10 años, de los 25 a los 35 desaparece. Así que es humano. Yo lo único que quería, ya digo, es visitar, digamos, ese mito para utilizar la potencia que tiene el mito para reflexionar sobre la fugacidad de la vida, la obsesión por la muerte y la falsedad de los recuerdos. Vale. Hola. Hola. Mi novela favorita es Historia del Rey Transparente. Muchas gracias. Me gusta muchísimo cómo muestras una época, creo que de manera muy real, pero aparte le das el toque mágico con la historia del Rey Transparente. Además, el personaje de Leola creo que es de los personajes femeninos más, como con más historia y más carácter. De hecho, todavía le extraño bastante. Y pues aparte un montón de personajes, cada uno con todo su pasado y sus oscuridades y sus luces. ¿Cuál es el proceso que llevas para escribir una novela histórica? ¿Llegan primero los personajes? ¿Llega primero el contexto? Vale, y dices que la otra, ¿no? Sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde estás? Ah, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y bueno, yo soy de la materia de AEF, Análisis de Expresión Verbal. Y en una tarea nos preguntaron sobre que investigáramos el contexto histórico de la obra. En este caso, la mía fue Lágrimas en la lluvia. Y pues el contexto histórico, pues para empezar, es futurista, así que no pude encontrar mucho. Pero en contexto del autor, me llamó la atención porque vi que lo publicó en 2011.
pero no encontré nada que fuera como relevante. Bueno, no pude conectar mucha información, no sé si usted me pueda como aclarar más. ¿Qué fue lo que le movió como que provocó, inspiró para hacer la obra? Bueno, Rosa, primero muchas gracias por estar aquí, y yo la verdad debo admitir que sí me consideraba un vacunado hacia la literatura, siendo honestos, y tu libro, yo leí el de Lágrimas en la lluvia, la verdad es que me abrió estas ganas de empezar a leer. Qué bueno. Ya estoy esperando que acaben exámenes para pedir el siguiente. Qué bueno. Y bueno, mi pregunta más que nada va sobre el título del libro. Durante toda la novela, casi hasta la mitad es cuando te das cuenta de por qué se llama como se llama. Sí. Me preguntaba yo por qué el nombre, ¿no? Entonces, quisiera pensar que el nombre es porque, pues, como al final del libro Bruna se da cuenta que pues, en realidad no voy a decir el final, eso es lo que voy a decir. Al final, bueno, lo que pasa, mi pregunta es, ¿de dónde viene el título? O sea, ¿cuál es la razón del título? Vale, fenomenal, muy bien. Bueno, Rey Transparente. Vamos a ver, El Rey Transparente es una novela que sucede en el siglo XII, que no es una novela histórica desde mi punto de vista, es una novela ucrónica en realidad, además, porque en 25 años, en la novela pasan 25 años, pero en realidad en esos 25 años de la novela se recogen situaciones históricas que en la vida real duraron durante siglo y medio, ¿no? Y sobre todo yo diría que es una novela fantástica, más que histórica, aunque está en ese marco histórico. Y tú no escoges, yo nunca jamás pensé, como he dicho antes, no escoges las historias que cuentas, sino que las historias te escogen a ti. Y yo nunca jamás pensé, dije un día, voy a hacer una novela medieval. No, para nada, ¿no? ¿Cómo surgió esto? Pues a mí me encanta la historia, no las novelas históricas, sino la historia de historiadores y sobre todo la historia medieval y la historia grecolatina, ¿no? De Roma y Grecia antiguas. Y en una época me dio por leer muchísima historia medieval, pero en una época, te quiero decir, durante 2 o 3 años leí muchísima historia medieval a los maravillosos clásicos, sobre todo los medievalistas franceses como Duby o como Jean Marcal, que son unos escritores espectaculares, como Jacques Le Goff, maravillosos. Y también leí textos de autores medievales, como por ejemplo los libros de Chrétien de Troyes, que son preciosos, los Lais de María de Francia, que son preciosos. Entonces, un día, las novelas salen de lo que yo llamo el huevecito, que es una imagen que se te enciende en la cabeza y que de repente te emociona tanto, no sabes de dónde sale, como los sueños, ¡pum!, aparece, y de repente te emociona tanto que no te cabe en la cabeza, no te cabe en el pecho y dices, yo esto tengo que compartirlo, yo esto tengo que contarlo. Y ahí nace la novela. Como veréis, además es bonito, porque esto indica que desde el primer momento de la creación del libro está el lector y está esa necesidad de compartir, ¿no? Pero bueno, entonces un día yo estaba tan tranquila en mi vida y de repente se me encendió esta imagen en la cabeza. Vi, porque son visiones, verdaderamente visiones, igual que en los sueños por la noche, igual. Vi un campo seco lleno de piedras con un sol terrible de justicia, un calor asfixiante y un grupo de campesinos, que yo no veía cuántos eran, 2 o 3 o 4. Un grupo de campesinos arando ese campo duro, seco, tieso, pero arándolo sin animales, es decir, la reja, uno empuja la reja y otro lleva con unos correajes, tira de la reja del arado, que es un trabajo brutal, están blasfemando, sudando con el... Bueno, y en el campo de al lado, yo me encontraba viéndolo desde el linde, ¿no? La linde entre los dos campos. Y en el campo de al lado justo vi que había 400 guerreros vestidos con armadura y con caballos matándose los unos a los otros. Y esas imágenes son verdaderamente como alucinaciones, es decir, tú estás ahí. Entonces tú sientes el calor también, estás agobiada por el calor, hueles el sudor de los campesinos, oyes sus blasfemias, hueles la sangre y las vísceras desparramadas por el suelo de los guerreros, escuchas el chirriar de los mandobles, ¿no?, sobre las armaduras, los caballos heridos, el gemiendo, los gritos de los guerreros al pelear. Es alucinante, ¿no? Y entonces vi eso. Y en ese momento, que me emocionó muchísimo y dije, es el comienzo de una novela. Y en ese momento, claro, supe que era medieval porque estaban vestidos de guerreros medievales. O sea, simplemente lo vi.
estaban vestidos de guerreros medievales, iban con una armadura y además como una armadura del siglo XII, porque las armaduras van cambiando, ¿no? Entonces, ¿por qué surgió eso? Pues evidentemente porque yo estaba metida en ese hábitat mental, porque estaba leyendo todos esos libros de hace 2 años y tal, y estaba en ese hábitat mental y mi imaginario creó eso. Así como los sueños por la noche se impregnan de lo que has vivido durante el día, ¿no? Entonces surgió así. Y me gusta que te guste ese libro, yo creo que es mi novela más ambiciosa, más difícil de hacer y estoy contenta con el resultado, estoy bastante satisfecha con el resultado, ¿no? Es bien la respuesta, vale, entonces basta. Lo siguiente era el contexto de lágrimas, no. ¿Cuál es la siguiente? ¿Qué es lo que me habían preguntado? Sí, que el contexto de lágrimas. El contexto de cómo lo escribí tal y cual. Bueno, es que en realidad es el mismo, es lo que te estaba diciendo. Para mí el contexto es el mismo contexto, el contenido, lo que yo quería contar de lágrimas era exactamente, es una representación del mundo. Y una cosa que yo, por ejemplo, en lágrimas es muy importante, es algo que ya estaba viendo venir en el mundo y que todavía se ha incrementado mucho más. Y es, yo veo desde hace mucho tiempo que hay un descrédito total del sistema democrático en el mundo. Está en crisis de credibilidad, en crisis de justificación ética, de justificación política. La democracia, como es tan transparente y permite ver a través, ¿no? Que eso es una buena cosa de la democracia, pues nos permite ver todas sus corrupciones, salen las corrupciones, sale la injusticia, la hipocresía democrática, la vemos claramente. Entonces, desde que la democracia empezó a funcionar en el mundo, este sistema, desde hace 2 siglos, digamos, que empezaron los primeros conatos democráticos, pues nunca hemos estado en un momento tan bajo de credibilidad y de legitimación democrática en el mundo. Y esto es peligrosísimo porque veo a mi alrededor, por todas partes, una hambruna de dictaduras, una hambruna de totalitarismos de todo tipo, religiosos y no religiosos, de izquierdistas, totalitarismos y tiranías. Y esto lo vi, salió en la novela en el 11, pero yo había empezado a escribirlo en el 8, en 2008. Y no ha hecho más que crecer. El ISIS salió después de mi novela, que es una demostración de esto que estoy diciendo, ¿no? Trump, que es el otro tipo de resultado de ese descrédito del sistema democrático, pues ha venido mucho después y seguimos cada vez más ahondándonos en eso, ¿no? Ese, por ejemplo, es un contexto de la novela y estaba de antes de lo que luego se ha ido desarrollando, ¿no? Entonces, tú intentas realmente, yo con mis novelas, aunque suceden dentro de 100 años, yo intento que sean verdaderas, o sea, que sean, lo primero, tecnológicamente y socialmente, que sean realistas en todos los sentidos, ¿no? Y lo que cuento en Lágrimas en la lluvia, pues es una evolución posible y yo creo que probable de lo que es nuestra vida, ¿sabes? Y la otra cosa, Lágrimas en la lluvia, bueno, como he dicho antes, a la pregunta, a 3 preguntas anteriores, Lágrimas en la lluvia es el título de una película de Blade Runner, la traducción española de la película de Blade Runner, que es de Ridley Scott, que es un clásico de la ciencia ficción, que hace 30 años que salió, 30 y tantos. Entonces, en español se llamó Lágrimas en la lluvia, y aunque no se llamara en español Lágrimas en la lluvia, la escena esencial de esa película de Blade Runner es una escena en la que el replicante de la película pues muere. Y entonces está lloviendo y hace un parlamento precioso que dice: he visto rayos C brillar en las puertas de Tannhauser, he visto tal, los rayos gamma y tal. Y dice, y todos estos recuerdos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Y está lloviendo y se muere, y las lágrimas, la lluvia oculta sus lágrimas, digamos, ¿no? Y un parlamento es una escena maravillosa, un clásico del cine, una escena maravillosa que habla de eso, de la fugacidad del tiempo, de la fugacidad de la vida, ¿no? Entonces, como yo escogí, como he dicho antes, el tema del replicante con memoria artificial, está
esta película que te estoy diciendo está basada en una novela corta de Philip K. Dick, que es quien tuvo esa idea maravillosa. Como yo he escogido ese tema del replicante con la memoria artificial como un mito contemporáneo que revistar, en la novela, si verás, hay un parrafito así en donde habla de la película. Entonces eso me pareció doblemente, un título doblemente apropiado. En primer lugar, porque habla de del tema esencial que a mí me interesa, que es eso, la fugacidad de la vida y cómo todo pasa. Y en segundo lugar, porque reconoce, digamos, rindo pleitesía, digamos, a ese mito que yo estoy revisitando. No sé si me he explicado. Muchas gracias, Rosa. Se nos ha terminado el tiempo, pero mañana vamos a seguir contando con la fortuna de tener a Rosa Montero en la conferencia magistral El arte de leer. Están todos invitados, será en Sala Mayor de Rectoría a las 4 de la tarde. Será la conferencia magistral y recuerden que hoy a las 7 hablará de periodismo en Colegio Civil, también con entrada libre. Entonces, muchísimas gracias, Rosa, por tu generosidad. Firma de autógrafos. Bueno, sí, firma de libros aquí atrás.